Comenzamos en este día, martes 28 de abril 2026, 7 de la tarde, 7 minutos, agradeciendo, dos agradecimientos, el del ponente, nuestro ponente de hoy, el doctor Óscar Antonio Jiménez Morales, y al licenciado Eduardo Ruiz Ortiz, quien amablemente gestionó lo conducente para el desarrollo de esta conferencia intitulada Política Económica de la 4T, BlackRock y Fracking, para lo cual cedo el uso de la voz al licenciado Eduardo Ruiz Ortiz para la lectura de la semblanza de nuestro invitado y desde luego reiterar el agradecimiento, doctor Oscar, por su tiempo y su sensibilidad para compartir los datos. Con todo gusto. Sí, gracias Ernesto García. Sí, muy amable. Buenas noches a todos. Daré paso a la semblanza del doctor Óscar Antonio Jiménez Morales. Es profesor investigador titular AC de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP. Cuenta con una estancia postdoctoral 2013-2014 y 2014-2015, realizada en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, dentro del programa de estancias postdoctorales nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Dentro de su formación académica, es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología Política por la Universidad de Guadalajara, la UDG, PNPC CONACYT. Es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Políticos por la UDG, CONACYT, y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UAP. Fue ganador del Mérito Cívico otorgada por el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 2010, con sus contribuciones al municipio y tesis doctoral. Es autor de los libros La disolución sexenal, publicado por la Universidad de Málaga, y Abstencionismo electoral y deterioro socioeconómico, tomo 1, publicado por la EAE, entre otras. Ha sido ponente nacional e internacional en diferentes foros, seminarios y congresos académicos, sociales y políticos. Actualmente es catedrático de la Universidad de las Américas Puebla, UTLAP, en posgrados y profesional. Es profesor titular, investigador a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEM, y es miembro del cuerpo académico CA 281 de la UAP. Y finalmente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2023. Pues bienvenido, doctor Jiménez. Está en su casa y el espacio y el micrófono es completamente suyo. Muchas gracias, estimado Lalo. Pues bien, pues vamos a iniciar esta presentación. Yo les solicitaría si me pueden colocar la presentación de la política económica de la Cuarta Transformación. Sí. Denos unos segundos, por favor, y ok, sí, se está muy bien. habilitando ya la función. Sí, muchas gracias. A usted. Listo, ya debe estarse visualizando la presentación. Muy bien. Iniciamos entonces la política económica de la Cuarta Transformación, Fracking y BlackRock. Bueno, damos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien,
Bueno, ¿cuáles son los ejes fundamentales? Los ejes fundamentales de la política económica de la Cuarta Transformación. Bueno, pues tenemos en primera instancia que se ha derrotado al neoliberalismo en alguna medida. Yo creo que en bastante medida, ¿no? Si recordamos propiamente que el modelo neoliberal comienza a partir de 1982 y termina en 2018, bueno, pues precisamente a partir de 2018, a partir de la entrada del triunfo electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador, podemos nosotros decir que comienza propiamente el desmantelamiento del modelo neoliberal y comienza propiamente el modelo de la cuarta transformación. Le podemos llamar también el modelo del post-neoliberalismo, o bien podemos llamarle el modelo del humanismo mexicano, ¿cierto? Entonces, voy a dar algunos rasgos muy amplios, ¿no? Digamos, de ese modelo neoliberal. Comienza a partir de 1982, porque, digamos, a partir de 1980-81, sí, digamos, los países del norte, encabezados por Estados Unidos, hacen una fuerte guerra económica contra México, ¿cierto? Digamos, la gran crisis de deuda, en la que tuvo tres ejes internacionales fundamentales. Una, la fuga de dólares, la fuga propiamente de las reservas internacionales en dólares, ¿sí? Dos, propiamente la disminución de los precios internacionales del petróleo, cuando, digamos, por lo menos en el lustro anterior, México se había beneficiado en gran medida, ¿no? Hay que recordar que a partir de 1973, con la guerra del Yom Kippur, ¿no? De Israel contra los países árabes, estos últimos aprovecharon para incrementar en gran medida el precio internacional del petróleo. Entonces, con un proyecto soberano del gobierno de México, del gobierno de López Portillo, que sí hay que recordar que fue un gobierno muy corrupto, pero este proyecto era soberano. Este proyecto, digamos, realmente le daba soberanía e independencia a México. Estados Unidos eso no lo iba a permitir, así que pues hizo todo lo posible para diseñar y aplicar estrategias económicas o estrategias de guerra económica contra México como esa, ¿no? Los países del norte diseñaron también estrategias para demandar menos energía y así obligar propiamente a los países productores del petróleo a disminuir el precio internacional del mismo, ¿no? Entonces ahí vamos dos factores. ¿Sí? Y el tercero, incrementar las tasas de interés de los empréstitos. Resulta que este proyecto petrolero se hizo con financiamiento externo. Lo primero que hizo López Portillo como presidente de México fue, digamos, financiar el desarrollo, el gran desarrollo de México, ¿no? Aeropuertos, escuelas, universidades, trenes, refinerías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se le ocurrió que lo primero que tenía que hacer era pagar los empréstitos. Entonces nos aplican la letra chiquita del incremento de las tasas de interés, ¿no? De buenas a primeras, y esto, digamos, se vio reflejado en el incremento de la deuda externa. A final de cuentas, López Portillo queda en la apuesta, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo nos obligan precisamente a seguir propiamente este modelo neoliberal, ¿no? Y a grandes rasgos, el modelo neoliberal también tiene tres ejes. Tres ejes: el primero, las políticas de ajuste; dos, las políticas de estabilización; y tres, la reforma, vamos, propiamente a la economía o políticas de reforma estructural, ¿no? En donde estas consistían, entre otras cosas, en la privatización de los activos nacionales. Entonces, imagínense todo lo que se tenía hecho en el modelo posrevolucionario 1934 o 1929, 1982, ¿no? Cabe decir que, o hay que recordar, que el presidente Lázaro Cárdenas, 1934-1940, colocó las bases del futuro desarrollo o el futuro modelo de industrialización del país, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones, ¿cierto? Entonces, se nacionaliza la industria petrolera, se nacionaliza la industria ferrocarrilera con Lázaro Cárdenas, se siguen construyendo universidades, escuelas, se crea el sistema de salud con el poblano, el teciuteco Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Se crea el sistema de Infonavit con Echeverría, ¿cierto? Digamos, a pesar de la corrupción y a pesar de que las esferas de la democracia liberal no se desarrollan, las esferas propiamente de los derechos socioeconómicos sí tienen un buen desarrollo, hay que reconocerlo,
hasta antes propiamente de la entrada de Luis Echeverría, porque bueno, ya se empezó a descomponer con Gustavo Díaz Ordaz y la matanza del 68, ¿no? Pero hay que recordar también que en ese sexenio se vivió el cenit económico del modelo de sustitución de importaciones y del régimen por revolucionario. Entonces, lo que decía, ¿no? Con el modelo neoliberal, 82-2018, se privatizan esos ferrocarriles nacionales, se privatiza propiamente o se empieza a privatizar la industria energética, petrolera y eléctrica, precisamente con la docena trágica panista, ¿sí? 2000 a 2012, ¿cierto? Y se privatiza también en buena medida casi todos los activos nacionales. Con Salinas de Gortari se privatizó la banca, la siderurgia, la minería, ¿sí? Teléfonos de México y una gran cantidad, ¿no? Digamos, de puntos estratégicos de nuestra industria. Con Miguel de la Madrid se habían privatizado muchas empresas, tanto estatales como paraestatales, aunque no estratégicas, pero digamos, esto también contribuía a hacer más robusto el presupuesto, ¿no? Digamos, y hay que recordar que el 40% del presupuesto venía propiamente de las ventas de petróleo, ¿no? Y también de gasolinas, ¿no? Porque hay que recordar que México antes del neoliberalismo también producía gasolinas. Con las 6 refinerías existentes podía, digamos, suministrar la gasolina que el país necesitara, ¿no? Entonces, digamos, estas son las políticas de reforma estructural, ¿no? Que dieron al traste con todos los activos nacionales. El segundo pilar del que hablaba, las políticas de estabilización, era propiamente controlar la inflación en el país. Se utilizaba la política monetaria y la política salarial con salarios de hambre, entre otras muchas cosas. Y el primer pilar del modelo neoliberal son las políticas de ajuste que irían propiamente sobre las políticas macroeconómicas, ¿no? Que son las políticas subsidiaria, política crediticia, política cambiaria, monetaria, fiscal, entre otras, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué había que hacer? Era adecuarlas con el objetivo de que México siguiera pagando la deuda externa, porque hay que recordar que en el último año de López Portillo, este declara vamos, el no pago, ¿no? De la deuda externa, ¿no? La moratoria de pagos. Entonces, para obligar a México a que siguiera pagando la deuda externa, había que aplicar estas medidas, ¿no? Entonces, si había que pagar la deuda externa, ¿qué había que hacer con los impuestos? Incrementarlos. Si había que pagar la deuda externa, ¿qué había que hacer con el gasto público? Disminuirlo y correr burócratas. Bueno, entonces, todo este modelo se vino a aplicar en buena medida en México durante 36 años. Ya lo explicó de alguna manera la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos, en la mañanera de ayer o de hoy, habló propiamente de los 36 años del neoliberalismo, ¿cierto? Entonces, bueno, México, a partir de la entrada de López Obrador, del triunfo de López Obrador, bueno, ya había triunfado, ¿no? Ya había triunfado en 2006, le hicieron un fraude electoral tremendo, ¿no? Con Calderón y los panistas, después un fraude más fino con la compra de votos, un poco de 5 millones de votos comprados, ¿no? Digamos, por el Prismo y Peña Nieto, ¿no? Que le puso los votos planchaditos para que hubiera un nuevo fraude electoral en 2012, ¿sí? Y es hasta 2018 en que sí se le reconoce el triunfo. No podían hacer otra cosa, ¿no? Digamos, los funcionarios de ese INE, ¿no? Más que reconocerle, pues, el triunfo a López Obrador, ¿no? Entonces comienza el desmantelamiento del modelo neoliberal, ¿sí? En donde la premisa fundamental es la no intervención o la bajísima intervención del Estado en la economía, ¿cierto? En donde la mano invisible de Adam Smith iba a regular el mercado, la oferta y la demanda, entre otras muchas variables de la economía, ¿cierto? Entonces, aquí empieza una política neo-keynesiana completamente contraria al neoliberalismo, cuyo fundamento es precisamente la intervención o la fuerte intervención del Estado en la economía, ¿cierto? Entonces, ya no es el mercado que regula la oferta y la demanda, C, política neo-keynesiana bajo la filosofía del humanismo mexicano, ¿sí? Y se intenta recuperar la soberanía nacional en sus distintas dimensiones, es decir, en la soberanía energética, la soberanía en seguridad nacional, ¿no? Digamos, porque hay que recordar que durante el neoliberalismo, sí, digamos, la política de seguridad nacional no la dictaba Estados Unidos. La soberanía energética estaba, digamos, completamente nula. No la dictaba, no la imponía Estados Unidos. La soberanía económica, pues, estaba completamente destruida. Estaba impuesta por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cierto? Entonces, la política económica de la 4T se caracteriza entonces por desmantelar el neoliberalismo,
y llevar a cabo una estrategia neo-keynesiana. Damos a la otra, por favor, la siguiente diapositiva, si son tan amables. El humanismo mexicano, ¿no? Digamos que es la filosofía propiamente, ¿no? Digamos, de este post-neoliberalismo, es la corriente teórica, corriente de pensamiento que dirige la acción de gobierno no solo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino en general de toda la denominada Cuarta Transformación, ¿no? Esta transformación de la vida pública de México, en donde el énfasis se coloca en los sectores populares y más vulnerables de la población mexicana, ¿no? Que son propiamente los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad permanente, hijos de madres trabajadoras, entre otros sectores, ¿no? Entonces vamos a poner el énfasis propiamente en beneficiar al pueblo mexicano. Si gran parte del presupuesto, tanto en el modelo autoritario, ese sí autoritario de la posrevolución, ¿verdad? Que fue desde 1929 hasta el 82, y del modelo neoliberal, del régimen neoliberal, bueno, pues gran parte del presupuesto se quedaba en las manos, ¿no? Digamos, de estos políticos, gran parte del presupuesto quedaba en los paraísos fiscales. Hoy con la cuarta transformación, estos recursos están llegando propiamente a estos sectores, ¿no? Estos sectores de la sociedad en primera instancia más vulnerables, ¿no? O los sectores de la sociedad que han sido históricamente discriminados, ¿cierto? Como los adultos mayores, como los jóvenes, como los pueblos originarios, ¿no? Que a partir también de la reforma al artículo segundo constitucional, los pueblos originarios, ¿no? Digamos, ya son sujetos de derecho público y ya pueden recibir presupuesto directo y que pueden efectivamente los pueblos originarios decidir en qué se va a aplicar este presupuesto, ¿no? Las mujeres, ¿no? Digamos, las mujeres, digamos, no solamente las mujeres a partir de 65 años. La presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido, ¿no? Digamos que también las mujeres entre 60 y 64 años pueden recibir un monto, una cantidad o un apoyo económico, digamos, precisamente porque ellas han sido las cuidadoras, ellas han sido las que han sostenido los hogares mexicanos, ¿no? Es, digamos, las desigualdades estructurales de género, en donde las mujeres han llevado propiamente esta carga tremenda de la sociedad, ¿no? Digamos, han propiamente soportado, ¿no? Digamos, ese proceso, ¿no? Digamos, de regeneración de la vida. ¿En dónde se regenera la vida? Pues en los hogares, ¿no? Ahí comemos, ahí dormimos. Y bueno, pues las mujeres con su trabajo, bueno, pues han aportado en gran medida históricamente en la sociedad. Entonces, digamos, es un pequeño aliciente, digamos, a las mujeres, ¿no? Y, digamos, algo que se puede hacer, ¿no? Para propiamente corregir las desigualdades estructurales de género, ¿no? Que hace falta muchas cosas por hacer. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, ¿no? Digamos, las políticas macroeconómicas en el modelo de la cuarta transformación es todo lo contrario propiamente a la lógica del modelo neoliberal. Entonces, la política fiscal, que tiene sus dos vertientes, que es la política de gasto público y la política impositiva, pues ¿qué hay que hacer con el gasto público? Con la intervención del Estado en la economía, pues hay que incrementar el gasto público. ¿En dónde? En los sectores prioritarios, que son la educación, en lo que son propiamente los sectores vulnerables, que propiamente van a ser a partir de la Secretaría del Bienestar, propiamente, ¿no? Se va a incrementar el gasto para la construcción de más primarias, de más secundarias, de más preparatorias, ¿no? Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que se sigan construyendo más preparatorias y que queden cerca de la casa, ¿cierto? Hay que invertir propiamente en la educación, ¿sí? Digamos, hay que invertir propiamente en nuestros adultos mayores, en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, digamos, que están adquiriendo experiencia laboral, los jóvenes que están aprendiendo un nuevo oficio, bueno, ahí está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde van a recibir un salario mínimo durante un año, mientras efectivamente aprenden las habilidades en una empresa, en un sector público, en alguna secretaría, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, y múltiples, ¿no? Múltiples programas, ¿no? En donde efectivamente se refleja, sí, el gasto público, ¿cierto? Entre otras muchas cosas. Política impositiva, sí, digamos, todo lo contrario al modelo neoliberal. Si en el modelo neoliberal era incrementar las tasas impositivas y crearse nuevos impuestos, aquí es
no crear nuevos impuestos, mantener las mismas tasas impositivas, pero afianzar la eficiencia recaudatoria. Bueno, pues ya lo hemos visto, efectivamente, ¿no? Que digamos, ha habido políticas de eficiencia recaudatoria y se ha obligado propiamente a las empresas, a las grandes empresas, a las macroempresas, a que paguen sus impuestos, que era uno de los privilegios que tenían estas grandes empresas durante el modelo neoliberal, ¿no? Y así se acostumbró, por ejemplo, este señor, ¿no? Salinas Pliego, en donde se creía, y vamos, se creía propiamente señor todopoderoso, con el derecho de no pagar sus impuestos. Pues ahorita la cuarta transformación lo obligó propiamente a pagar sus impuestos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿no? Digamos, repito, se ha afianzado la eficiencia en la recaudación de impuestos. En la política cambiaria, que tiene que ver con el tipo de cambio, que tiene que ver propiamente con la relación peso-dólar, bueno, pues efectivamente hemos visto que a partir de las políticas económicas de México, a partir propiamente de la confianza de los inversionistas en la economía mexicana, entre otros factores, se ha podido mantener el tipo de cambio. Es más, se ha apreciado poco a poco el tipo de cambio. Peña Nieto lo dejó en 22 pesos por dólar y ahorita, digamos, estamos fluctuando entre 17 y 18 pesos o 18.50 pesos, ¿no? Entonces, digamos, hemos fluctuado en los últimos 6 meses, ¿no? El tipo de cambio, que es el principal indicador de la política cambiaria, ¿no? ¿Y cuál era la premisa? La premisa del modelo neoliberal, bueno, pues tener devaluado el tipo de cambio, ¿sí? Tener devaluada la moneda nacional en aras de que fueran más baratas nuestras importaciones, ¿no? Nuestras exportaciones más bien, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, países como Estados Unidos podían saquear, ¿no? Podían saquear, digamos, de una manera elegante nuestros recursos, ¿no? Digamos, a partir del comercio internacional, digamos, con un tipo de cambio que les beneficiaba, donde podían dar menos dólares por el producto. Pues es una forma de saqueo, ¿sí? Entonces, digamos, era una relación de poder que obligaba a México a mantener una política cambiaria de devaluación, ¿cierto? Hoy es todo lo contrario. En la política subsidiaria, la lógica del neoliberalismo era eliminar los subsidios. Hay que recordar que un subsidio es un apoyo económico a los productores de ciertas mercancías, de ciertos productos que pueden ser estratégicos para la población, como los productos básicos, ¿sí? Y cabe decir, ¿no? Digamos que estos subsidios, esta política subsidiaria, se aplicaba muy bien durante el modelo postrevolucionario, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo era la industria del maíz y la tortilla, en donde se aplicaba un subsidio universal a la tortilla para que efectivamente el pueblo mexicano podría acceder perfectamente al alimento, combinado con la política de precios, ¿cierto? Entonces, un precio completamente accesible a través de la política subsidiaria, ¿sí? Recibían los apoyos los industriales a cambio de manejar un precio accesible a la población. Entonces, nadie se moría de hambre en este sentido, ¿no? Digamos, con 50 centavos podías adquirir un kilo de tortilla, ¿no? Y no era el único que estaba subsidiado, estaban los como la leche, estaba esa tienda de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO, que funcionó muy bien, ¿no? Entonces, López Obrador retoma esta política subsidiaria, política de precios que fue completamente eliminada, o en gran medida eliminada durante los 36 años del neoliberalismo, ¿no? Entonces se retoma con López Obrador, sí, la política de precios de garantía también, ¿no? Digamos que en donde consistía que, por ejemplo, existía un comprador de última instancia para los productores de granos básicos, ¿sí? Si el productor o el campesino no podía vender en el mercado su producto, había o sigue habiendo ya con la cuarta transformación, ya digamos hay un comprador de última instancia que es el Estado mexicano, ¿sí? Y que, digamos, puede adquirir esta mercancía del productor. Generalmente el precio de garantía es un poco inferior al precio del mercado. Bueno, en política crediticia se controlan propiamente las tasas de interés, ¿verdad? Para efectivamente no castigar el crecimiento económico, no castigar la inversión. Sí, entonces es importante, ¿no? Digamos, mantener la tasa de interés, ¿no? Y una tasa de interés accesible. En política salarial, bueno, esto ya lo hemos visto, pero ampliamente en la política salarial, donde en el modelo neoliberal, los salarios eran fuertemente castigados, no se permitía el incremento de los salarios reales,
¿sí? Digamos, hay que recordar que están los salarios nominales y los salarios reales. Estos últimos son producto de la deflactación, es cuando se le resta la inflación. Entonces, cuando a la variable económica se le resta la inflación, y esto en comparación con otros años se ha incrementado, entonces tenemos un crecimiento real de los salarios. Entonces, salarios de hambre con el neoliberalismo y incremento salarial real durante el post-neoliberalismo o el modelo de la cuarta transformación. Se ha crecido, o los salarios han crecido en términos reales más del 100%. Un 123% han crecido propiamente los salarios reales en estos 7, casi 8 años, ¿no? Digamos, del modelo de la cuarta transformación. Entonces, como vemos, ¿no? Digamos, en resumidas cuentas y de una manera muy resumida, tenemos aquí las políticas macroeconómicas en una estrategia completamente distinta al neoliberalismo. Entonces, esto es lo que primero hay que decir, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un cuadro, este cuadro tenemos el gasto neto total de los ramos administrativos en México. Estos datos son de 2023. No obstante, digamos, el comportamiento de las variables o de las partes componentes de los ramos administrativos no ha cambiado sustancialmente para 2026. Se puede ver mejor en la gráfica, vamos a poner la gráfica, siguiente diapositiva, en donde podemos ver claramente que es la Secretaría del Bienestar, ¿verdad? La Secretaría del Bienestar, la que ha sido en gran medida beneficiada por el presupuesto. Dados todos los programas que se aplica la Secretaría del Bienestar, bueno, pues efectivamente se necesitan pesos, se necesita dinero, se necesitan recursos económicos para aplicarse, ¿no? Entonces es la primera secretaría o la secretaría que ocupa el primer lugar dentro del presupuesto público. En segundo lugar, como ustedes lo pueden ver, no hay una gran distancia, no hay una gran diferencia con la Secretaría de Educación Pública, ¿cierto? Entonces, digamos, la máxima prioridad, ¿no? Digamos, en la aplicación del presupuesto, en la política de gasto público, pues ha sido propiamente la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación, ¿cierto? En tercer lugar, pero ya en una distancia un poco más importante, podemos ver propiamente la Secretaría de Salud, que cabe decir, ¿no? Que digamos, el neoliberalismo dejó un gran desastre en el sector salud. Sí, digamos, por ejemplo, hay que recordar que el Instituto Mexicano de Seguro Social se crea en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Una política socialista, una política, es eso, ¿no? Una política socialista, es decir, que desde el Estado, ¿no? Digamos, se redistribuye propiamente el ingreso para crear un sistema de salud social o colectiva. Pues no tiene otro nombre más que una política socialista, ¿cierto? Que fue combatida ya por el neoliberalismo, ¿no? Porque, digamos, durante los años del neoliberalismo se hicieron fuertes intentos y de hecho, ¿no? Digamos, se privatizó algunos sectores de esta seguridad social en el ámbito de la salud, ¿cierto? Digamos, por eso tuvimos un desastre, ¿no? En el sector salud durante el neoliberalismo. Se dejaron de construir clínicas, se dejaron de construir hospitales, se dejó de formar profesionales de la salud y principalmente especialistas, ¿sí? México sigue teniendo un déficit en especialistas en el ámbito de la salud, precisamente por las políticas de privatización del neoliberalismo, ¿sí? Entonces ahora lo que critican propiamente la derecha, el PAN, el PRI, ¿no? Y sus seguidores acríticos, que no hacen propiamente un seguimiento histórico de las cosas, pues hablan, ¿no? Tan fácilmente, ¿no? Digamos, de los problemas serios, estructurales que tiene el sector salud. Por supuesto que los tiene. Pero ¿cuántos años necesitamos para poder reestructurar, para poder componer un sistema tan importante como el sistema de salud colectiva, sistema de salud social? ¿No? Digamos, han hecho grandes esfuerzos durante el sexenio pasado de López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues precisamente para corregir los errores y para poder efectivamente brindar un verdadero servicio universal de salud, ¿cierto? ¿Falta presupuesto? Falta presupuesto, claro. Que faltan algunos medicamentos, por supuesto que los faltan, pero ya se eliminó, digamos, este sistema de corrupción en donde los politiquillos, tanto panistas como priistas, hacían negocio con los medicamentos, hacían negocio con la salud, ¿no? Donde hacían los famosos moches en los medicamentos. Solamente a personas tan perversas como ellos se les ocurre hacer negocio con algo tan sagrado que es la salud.
¿no? O sea, son perversos, pero además utilizan a los medios de comunicación para, digamos, hacer campañas de desprestigio a la Cuarta Transformación. Pero a pesar de ello, ¿no? Digamos, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene entre el 70 y el 80% de aprobación en las encuestas, ¿no? Morena tiene entre el 45 y el 48% de intención de voto. Pues imagínense, ¿no? Digamos, no han hecho mella en la población, digamos, estas campañas mediáticas, ¿no? Contra la Cuarta Transformación. Bueno, ahí estamos viendo propiamente las prioridades del presupuesto, ¿sí? Dentro de la Cuarta Transformación. Damos al siguiente. Y aquí vemos, ¿no? Digamos, en un aspecto muy particular, ¿no? Del presupuesto público, vemos propiamente el padrón único de beneficiarios, propiamente, ¿no? De beneficiarios dentro del programa del bienestar para adultos mayores, ¿no? Aquí rápidamente hablo de esto, ¿no? Digamos, por ejemplo, se destaca Michoacán, ¿no? Digamos, propiamente en la aplicación de número de beneficiarios, Jalisco ni se diga, el Estado de México ni se diga, también, digamos, Veracruz, Puebla, ¿no? Digamos que hay una correlación entre su densidad demográfica y propiamente el número de beneficiarios al programa de adultos mayores, ¿no? Pero salta a la vista estados como Chiapas, cuya densidad demográfica no es tan importante o tan grande como Veracruz, como Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco. Sin embargo, Chiapas tiene un alto número de beneficiarios, ¿sí? En el programa de adultos mayores, ¿no? Pues también había que ver propiamente, ¿no? Digamos, esta estructura de la edad propiamente, ¿no? En el estado de Chiapas, ¿no? Podría ser también un factor explicativo. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ok, entonces ya hablamos de las generalidades del modelo económico, de la política económica, de la Cuarta Transformación, y vamos a entrar propiamente a estos dos temas particulares, propiamente del título de nuestra conferencia, ¿no? Nuestra conferencia se denomina, hay que recordar, Política Económica de la Cuarta Transformación, de la 4T, ¿sí? Fracking y BlackRock. Ok, antes de hablar propiamente, ¿no? Del modelo del fracking que se pretende aplicar nuevamente en nuestro país, quiero hablarles del déficit de gas natural en México. A ver, quiero preguntar, estimados organizadores, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué tiempo puedo disponer? Sí, adelante, Eduardo. Eduardo, Sí, por favor. me parece que va muy bien la explicación, sí, va muy fluida, no sé cómo veas, Ernesto. Solamente le sugiero a nuestro invitado que emplee su micrófono, ya que hay un ruido de fondo, voces, para que solamente quede su voz, ¿no? No sé si Ernesto también notas ese detallito. Un poco de ruido externo. Ujú. Si fuera posible, doctor, yo entiendo que Claro, hay sí. complicaciones. Y a ver qué sucede. Esperemos Sí, que. ok, sí, lo que pasa es que estoy en un lugar público, estoy en un Italian Coffee y Claro, tiene la música muy alta. Voy a solicitar, Claro. a ver si le pueden bajar de volumen. A ver, ahorita lo hago. por favor, Claro. doctor. Y bueno, en cuanto a Sí. su pregunta del tiempo, si le parece bueno a las 8:10 para Claro. posteriormente con el ejercicio de participación, con alguna pregunta, algún comentario adicional por parte de los asistentes virtuales. ¿Qué le parece, doctor 8:10? En razón de que aún queda una presentación más que deseamos también conocer. Sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Exacto, tengo la presentación del fracking. Sí. Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cuando vea a un chico, una chica aquí del Italian, voy a solicitar que por favor nos bajen el volumen, entonces ahorita lo voy a hacer. Un Gracias, poquito muy nada amable. más. Un poquito. ¿Pueden bajarle un poquito de volumen a la música, por favor? ¿Sí? Ya quedó. Muy Bueno, amable, doctor. Gracias. continuamos entonces. Bueno, déficit de gas natural en México. Decimos que a partir de 2010 la producción de gas natural en México cayó de manera dramática y permanente. 2010, el sexenio de Calderón, ¿verdad? Y a partir también del sexenio de Vicente Fox, 2000-2006, resulta que por las presiones geopolíticas, geoestratégicas y geoeconómicas e imperialistas de los Estados Unidos, obligaron a México a
exportar una gran cantidad mayor, ¿no? Digamos, de petróleo. Entonces se le ocurre la brillante idea al gobierno de Vicente Fox de inyectar a los pozos petroleros nitrógeno. Este nitrógeno contaminó el gas, lo que ha obligado a México, a Pemex, a quemar en gran medida grandes cantidades, millones de pies cúbicos de gas, porque ya está contaminado con nitrógeno, ¿cierto? Solamente para obedecer un dictado imperialista de venderles mayores cantidades de petróleo a los Estados Unidos, ¿no? Pues imagínense nada más, ¿no? Bueno, se gastan actualmente 18 millones de dólares o 360 millones de pesos diarios en la importación de gas natural. Es decir, 130 mil millones de pesos al año gastamos en la importación de gas a los tejanos, a los estadounidenses. Adelante con la siguiente, por favor. Precisamente por esa vulnerabilidad estructural podemos ser chantajeados por el gobierno estadounidense, ¿no? Digamos, si efectivamente ahorita la cuarta transformación está tratando de recuperar su soberanía energética, ¿sí? Digamos, el gobierno de Estados Unidos podría, digamos, obligar a México a ya no seguir, ¿no? Digamos, esta contrarreforma energética, ¿no? Digamos, la reforma energética de Peña Nieto es completamente distinta a la reforma energética que está llevando al cabo propiamente el gobierno de la Cuarta Transformación. Hay que recordar, ¿no? Digamos que las 6 refinerías que se encontraban hechas chatarra, bueno, el gobierno de López Obrador las rehabilita, se compra Deer Park en Texas y se construye 2 bocas en Paraíso, Tabasco. Bueno, con 8 refinerías, fíjense, hemos recuperado el 80% de las gasolinas, es decir, el 80% de las gasolinas que se consumen en México ya son producidas internamente, cosa que, por ejemplo, digamos, también el 70% de las gasolinas que consumíamos en México eran importadas, ¿no? Digamos, de las refinerías tejanas o estadounidenses. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, la política energética de México es completamente lo contrario a la política neoliberal. Entonces, tenemos una vulnerabilidad estructural. Hemos podido hemos podido producir nuevamente las gasolinas en México, pero no podemos producir el gas que consumimos. Repito, el 35% del gas que consumimos lo importamos de Estados Unidos. Entonces, esta debilidad o vulnerabilidad estructural puede ser aprovechada por Estados Unidos para chantajearnos o bien cerrarnos la llave del gas, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y este dato es importantísimo para hablar posteriormente del fracking, ¿no? 60% del gas que consumimos en México proviene del fracking, ¿sí? Entonces, ese gas que nos vende propiamente Estados Unidos, en gran medida proviene del fracking. ¿Qué cosa es el fracking? Es una técnica de extracción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales, es decir, de piedras de poca permeabilidad, ¿sí? Y que en este sentido, digamos, tiene que inyectarse agua a alta presión, entre otros químicos, para poder hacer salir el gas, ¿no? Se le conoce como gas esquisto, gas lutitas o gas no convencional, y que está a miles de metros de la superficie de la Tierra. Entonces se necesita una alta inversión para poder sacar el fracking, aunque digamos en el modelo neoliberal ya se estaba practicando el fracking, ¿sí? Este fracking es propiamente un inglés, aunque también en español se conoce como fractura hidráulica, ¿no? Entonces, ese gas que nos vende Texas, ese gas que nos vende Estados Unidos, proviene del fracking. Estados Unidos es el primer productor petrolero, es uno de los fuertes productores también de gas, pero gas no convencional, ¿cierto? Aunque hay que recordar que la primera reserva de petróleo lo tiene Venezuela. Por eso se vino propiamente esta invasión de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Bajo el pretexto de que son el gobierno antidemocrático, que es la dictadura, ¿no? Digamos, ¿no? Con este discurso completamente ilógico, un discurso, digamos, completamente mentiroso, en donde no se dice nada, ¿no? De otros gobernantes, como la otrora primer ministra Angela Merkel, ¿no? Que estuvo varios periodos al gobierno de Alemania, ¿no? O del canadiense, ¿no? Digamos, Trudeau, ¿cierto? Entre otros muchos, ¿no? Putin, ¿no? ¿Cuántos
cuántos, digamos, periodos lleva, ¿no? Al frente del gobierno ruso. Bueno, entonces se maneja un discurso mentiroso, ¿no? Para aprovecharse de los recursos naturales de otros países, ¿no? La política imperialista y neoimperialista de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, adelante, por favor. En 1997, México consumía aproximadamente 3.000 millones de pies cúbicos de gas. Ahora necesita el triple, es decir, 9.000 millones de pies cúbicos de gas. ¿Sí? México es el 10º país más poblado del mundo y por supuesto que precisamente por esta cuestión necesita más suministro de gas, ¿no? Y hay que recordar que el 60% de la electricidad que se consume en el país viene del uso del gas. Es decir, que para producir gas, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Digamos, o para producir energía eléctrica, más bien necesitamos consumir gas. Ha habido, digamos, por ejemplo, algunas estaciones de ciclo combinado en donde se utiliza movimiento de agua para producir electricidad, pero a veces también quema de gas para producir electricidad. En buena medida necesitamos quema de gas para producir energía eléctrica y así, digamos, cubrir todas las necesidades, tanto de producción y consumo e inversión, ¿verdad?, en el país, ¿no? Entonces, esto es importante mencionar. Adelante, por favor. Hay países vulnerables que no tienen ni gas ni petróleo, como Japón, en primer lugar. China necesita importar fuertes cantidades tanto de petróleo como de gas, pues para, digamos, desarrollar su industria, ¿no? Que hay que recordar que es la segunda economía del mundo, ¿no? Digamos, de acuerdo al Producto Interno Bruto, ¿no? Pero, digamos, de cierta manera es vulnerable en este sentido. No obstante, tiene países que le suministran tanto petróleo como gas, ¿no? Como es Rusia, ¿cierto? Entonces, digamos, China tiene, bueno, fuertes relaciones, ¿no? Con este país, Rusia, precisamente para suministrar su demanda, tanto de gas como de petróleo. 2.3 mil millones de pies cúbicos es lo que México puede producir diariamente. Sin embargo, son 7.000 millones de pies cúbicos diarios los que se importan del extranjero, principalmente de Estados Unidos, ¿no? De manera diaria. Entonces tenemos un fuerte déficit de gas, como ya hemos comentado, ¿no? Se necesitan más de 18 millones de dólares diarios para comprar el gas que México necesita para su producción y consumo. Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos, sí, una relación soberanía-seguridad nacional. Aquí dentro de nuestra política energética tenemos un pie cojo, digamos, porque efectivamente somos vulnerables en la producción de gas, ¿no? Entonces no somos soberanos en la producción de gas y por lo tanto tenemos una vulnerabilidad en seguridad nacional. Entonces hay una relación entre soberanía energética y seguridad nacional, ¿cierto? En esa medida, el 70% en que importamos propiamente el gas, somos vulnerables en seguridad nacional, ¿no? En este aspecto de la seguridad nacional. Estados Unidos es el principal productor de petróleo, pero compra de inmensa cantidad por razones geoeconómicas y geoestratégicas. Repito, precisamente por eso fue invadida a Venezuela y para poder controlar la producción de petróleo. Por eso, durante el neoliberalismo nos obligó a producir en gran medida petróleo, ¿no? Digamos, la mitad de ese petróleo que exportaba México no lo necesitaba para su propio autoconsumo. Imagínense nada más. Bueno, vulnerabilidades, digamos, como la onda gélida pasada, ¿no? Digamos, México perdió 54 mil millones de pesos. La CFE tuvo que invertir 80 mil millones de pesos para activar carboeléctricas y saldar el déficit de energía eléctrica. Por eso decimos, ¿no? Estados Unidos puede decidir cerrarnos la llave del gas, ¿sí? Y obligarnos a ver cómo hacemos, ¿no? Para que el Estado mexicano pueda cubrir ese déficit de energía eléctrica, ¿no? Pues repito, se necesita gas para producir energía eléctrica. Adelante, por favor. Para 2030, México demandará unos 11 mil millones de pies cúbicos de gas, ¿sí? Digamos, actualmente se demandan 9 mil millones de pies cúbicos, ¿sí? Entonces, digamos, en la medida que incrementa la población, en la medida que pasa el tiempo, pues requerimos mucho más producción de gas para el propio desarrollo económico, ¿no? Y hay que recordar también que la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Digamos, con el Plan México que ha presentado desde el inicio del sexenio, que es propiamente un plan de reindustrialización del país, pues requiere, digamos, altas cantidades de energía. Precisamente por eso ha planteado la opción del fracking, del cual vamos a hablar, ¿no? Entonces,
ese Plan México que representa esta reindustrialización, ¿no? Entonces, bueno, 96% de la tecnología viene del exterior, ¿sí? Entonces, México, a partir del Plan México, pues también necesita producir internamente esta tecnología, ¿no? Se habla propiamente de la computadora Cloud Quadlique, se habla propiamente de la producción de autos eléctricos aquí en México con tecnología mexicana, se habla también de la producción de chips, ¿no? Y de semiconductores. Todo esto va a requerir una alta cantidad de energía, una alta cantidad de electricidad, una alta cantidad de gas, ¿sí? Entonces ya estamos armando propiamente el rompecabezas, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿cierto? Bueno, el gas se necesita para generar energía eléctrica, como hemos comentado, pero también hay otras fuentes que pueden ser utilizadas como la eólica, la solar, la hidráulica y la nuclear, ¿sí? Que esto propiamente la presidenta Claudia Sheinbaum también lo ha planteado, ¿sí? Pero esto no soluciona el déficit de gas, no lo soluciona porque, digamos, estas energías más que limpias, ¿no? Son renovables, ¿sí? Y ninguna energía es limpia, ¿sí? Estas energías también, digamos, hacen estragos ambientales completamente, ¿sí? Entonces, la aplicación de estas energías renovables no va a resolver el problema del déficit de gas que tenemos, ¿cierto? Adelante, por favor. Sí, entonces, bueno, se construyeron 6 parques fotovoltaicos en Sonora, aprovechar propiamente la energía solar para que en un segundo momento se produzca energía eléctrica. Entonces, este recambio energético comienza con el presidente López Obrador. Adelante. La solución número 1, digamos, que se puede plantear, ¿no? Digamos, y que lo ha planteado también la presidenta Claudia Sheinbaum, es potenciar las energías renovables, como hemos dicho, ¿sí? Pero con ello, decimos, igualmente no se resuelve el déficit. Con esa energía se podría cubrir el 40% de la energía eléctrica que está el país, fíjense. Si se aplica óptimamente las llamadas energías renovables, ¿sí? Podríamos entonces producir el 40% de la energía eléctrica que requiere el país. Y con el PRIAN, durante el modelo neoliberal, solamente esto se logró, vamos, cambiar o tener una matriz energética únicamente del 5%, es decir, la aplicación o la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables. Con el PRIAN únicamente teníamos el 5% de toda la electricidad que se requería, ¿no? Entonces la apuesta en el sexenio de Claudia Sheinbaum es que en 2030 la aplicación de estas energías renovables puedan generar el 40% de la energía eléctrica. Y hay que recordar que muchos países, o que todos los países, tienen distintas matrices energéticas, es decir, que las partes componentes vamos, de las distintas energías para producir energía eléctrica es distinta en Alemania, distinta en Islandia, distinta en Francia, distinta en México, ¿no? Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, el 80% de la generación de su energía eléctrica proviene de la energía nuclear, pero esto viene desarrollándose a partir de décadas, ¿no? Entonces nosotros somos un país petrolero, Francia no lo es, entonces nuestra matriz energética es distinta. Adelante, por favor. Solución 2, retomar la potenciación de los yacimientos convencionales, ¿no? De gas natural, los que no son esquisto, los que no son lutitas, los que no se requiere fracking, ¿no? Entonces, es este asunto, ¿no? Retomar la potenciación de los yacimientos convencionales. 8.3 billones de pies cúbicos en campos convencionales se podrían producir. Y también una estrategia de rebombeo de aguas en las presas para generar electricidad, ¿no? Digamos, hay que recordar que el movimiento de agua en las presas, ¿sí? Digamos, producen energía eléctrica, ¿cierto? ¿No? Son las propiamente, ¿no? Estas presas que generan energía eléctrica. Pero ya sabemos, ¿no? Que estas energías renovables no son limpias. Las presas es una tecnología ya obsoleta. La construcción de una presa va a causar estragos ecológicos, va a destruir muchos ecosistemas, porque si, digamos, tienes un afluente o un río en donde hay varios ecosistemas, vamos, un sistema de ecosistemas propiamente en la región, cuando tú apresas el agua a alguna altura, quitas el vital líquido, digamos, en la tierra, en los terrenos abajo, y precisamente alteras, vulneras o destruyes ecosistemas, ¿no? Digamos, le han llamado energía limpia, ninguna energía es limpia,
¿sí? Entonces, digamos, son formas de producir energía eléctrica no tan dañinas como el fracking, obviamente, pero las presas siguen siendo tecnología ya obsoleta, ¿no? Los propios paneles fotovoltaicos que aprovechan la energía solar para producir energía eléctrica, pues también, digamos, tienen alteraciones ecológicas, pues puedes estar utilizando, digamos, terrenos para la producción agrícola y que efectivamente no, digamos, no son destinados para eso, sino para producir energía eléctrica. También, digamos, tiene sus, como se dice popularmente, sus asegúnes ecológicos, ¿cierto? La energía eólica, a partir del movimiento de aire, estas hélices, ¿no? Digamos que se han colocado, por ejemplo, en las zonas de Tehuacán, en las zonas propiamente del municipio de Esperanza, en Puebla, ¿sí? En el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, pues también producen estragos ecológicos, ¿no? Digamos, estas hélices alejan propiamente a los alimentos marinos, ¿sí? Digamos, esto lo han detallado propiamente las comunidades costeras de Oaxaca, o bien pueden matar, ¿no? Aves, ¿no? Con el movimiento propiamente de los aerogeneradores, ¿no? De estas hélices, ¿no? Entonces, digamos, ninguna energía trata bien al medio ambiente. Entonces, esto es importante. Adelante, por favor. 141 billones de pies cúbicos en campos no convencionales se pueden producir con el fracking. Esta es la opción número 3. O bien, digamos, una opción que puede complementar a las otras dos opciones, ¿no? Que es propiamente la aplicación de las energías renovables, ¿sí? Que es propiamente el redimensionamiento de los campos de gas no convencionales, ¿no? Entonces se proyecta que 141 billones de pies cúbicos podrían ser producidos en campos no convencionales con fracking, ¿no? 80% del gas que se produce en Estados Unidos proviene del fracking y 60% del gas que nosotros utilizamos en México proviene del fracking de importaciones de Estados Unidos, ¿no? Repito, no hay una sola tecnología que no genere daños al medio ambiente. Siguiente. Alternativas. La única solución es hacer un cambio cultural en toda la humanidad en aras de disminuir nuestro consumo de energía. Se necesitan se necesitan 5 planetas Tierra para sostener en el mundo un consumo similar de Estados Unidos, ¿no? Es un consumo dispendioso de los Estados Unidos y también de los países europeos, ¿cierto? Que han, digamos, acaparado los recursos energéticos de todo el planeta para ellos verse beneficiados, ¿no? Ellos sí como reyes, ¿no? Tienen un consumo de reyes, ¿no? A costa de los recursos energéticos del mundo, ¿no? Los recursos no renovables, gas, petróleo, se van a acabar, ¿cierto? Venezuela, cuando entró Chávez en 1999, las reservas de petróleo de Venezuela se pronosticaban para 100 años. Para Venezuela, que es la primera reserva mundial de petróleo, ¿cierto? Aunque no es el primer productor de petróleo. Ahí están los países árabes, ahí está Estados Unidos, que es el primer lugar, etcétera, etcétera. Pero Venezuela, siendo la primera reserva de petróleo, con Chávez se pronosticaba que ese petróleo, esa cantidad de petróleo se podía acabar en 100 años. Pues se van a acabar. Imagínense cuándo se nos va a acabar para México, cuándo se va a acabar para Canadá, para Estados Unidos, para los países árabes. 50 años. Pero que se van a acabar, se van a acabar. Pues se llaman recursos no renovables. Se necesita agua para, fíjense, esto es bien importante, se necesita agua para producir gas y gas para producir energía eléctrica. Pues el fracking necesita utilizar grandes cantidades de agua para poder producir gas. Entonces nos estamos acabando la vida, nos estamos acabando los recursos del planeta para sostener al capitalismo. O sea, sí tenemos un déficit de gas, pero ¿a qué costo podemos nosotros reducir ese déficit de gas? Utilizando el fracking, es una opción, pero ¿a qué costo ecológico? ¿Cierto? Entonces, digamos, el dilema, la disyuntiva es fuerte, es tremenda. Sí, podemos decir, no fracking, ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca. Sí, pero seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo déficit de gas. Las energías renovables no van a resolver el déficit de gas, ¿sí? Entonces, tendríamos que apostar entonces a reducir el crecimiento económico, ¿sí? A no ver esta política de reindustrialización de una manera tan tajante y
bajarle propiamente a las expectativas de crecimiento y desarrollo en México, ¿cierto? Adelante, por favor. Sí, bueno, BlackRock, ¿no? BlackRock está metidísimo, ¿no? Digamos, en México, está metidísimo en las inversiones del mundo, está metidísimo en poseer acciones de las principales empresas del mundo, ¿no? Imagínense, BlackRock tiene acciones en las farmacéuticas, en las empresas de telefonía, en las empresas de cómputo, en Google, en Apple, en Microsoft, en Facebook, imagínense nada más, ¿no? BlackRock acaba de firmar un contrato con Grupo México, que es una de las transnacionales más depredadoras del país, ¿no? Y del continente. Sí, Grupo México encabezado por Germán Larrea Mota Velasco, quien hizo un desastre ecológico en Sonora, que no se ha resuelto, ¿no? Y pues ya, digamos, ya tiene firmado un proyecto, ¿no? Digamos, de energía con BlackRock, ¿no? Que BlackRock está metido en el país, está metido en el país, ¿no? Y habría que ver en qué medida va a participar BlackRock y otras empresas que también van a participar pues, en el Plan México, ¿no? No es solamente que el Estado mexicano participe con inversiones, también va a estar la iniciativa privada. Sí, obviamente bajo la tutela del Estado mexicano, pero van a estar también metidas las inversiones de la iniciativa privada. Y dentro de esa iniciativa privada, BlackRock, ¿no? BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo, es la fuente de financiamiento también más grande del mundo a partir de fondos de retiro, lo que conocemos aquí en México como las Afore, ¿sí? Entonces, bueno, tiene una gran presencia en muchas áreas. Siguiente, por favor. Esta es la última de esta presentación. Me voy rápidamente a mi otra presentación, que es el fracking, para mencionar los estragos ecológicos. Bueno, fíjense, BlackRock, el tamaño económico de BlackRock equivale al PIB de 5 Méxicos, que somos la 13ª economía del mundo, ¿sí? Ya después de Australia, aunque Australia y México casi son el mismo PIB, ¿no? Hay una diferencia mínima, ¿no? Pero digamos, por eso Australia está arriba de nosotros, ¿sí? Es Estados Unidos, China, Alemania, Japón, la India, ¿no? Digamos, ahí dentro están otros países europeos como son Francia, Reino Unido, Italia, está Rusia, que es un país euroasiático, ¿sí? Están 2 americanos más, Brasil, Canadá, sigue Australia y seguimos México. Somos la 13ª economía. Pero estamos arriba de España, arriba de Corea del Sur, arriba de Turquía, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Equivale a 5 Méxicos, 14 Argentinas, 28 Colombias, 91 Guatemalas, 97 Venezuelas, 121 Panamás y 26 Chile. Imagínense, ¿no? Bueno, ok, vamos a esta última presentación rápidamente para ya plantear cuáles son los estragos ecológicos del fracking. Tengo hasta las 8:10, ¿verdad? Sí, si gusta, 8:15. Estoy compartiendo pantalla. 8:15. Perfecto, perfecto. Me da muy buen tiempo. Gracias. Listo, ya se debe estar visualizando, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces las características del fracking. Damos el siguiente, por favor. Bueno, esta técnica consiste en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo no convencional. Acto seguido se realiza una serie de perforaciones horizontales en lutita. La lutita es la roca sedimentaria con cantidades relativamente grandes de material orgánico que pueden extenderse por varios kilómetros en diferentes direcciones. Siguiente. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los pozos, ¿no? Pues imagínense, digamos, la complejidad que implica, ¿no? La extracción de gas lutitas, gas esquisto, gas no convencional, en donde se necesita inyectar grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, hay que recordar que el Plan Hídrico Nacional de la presidenta Sheinbaum ha desprivatizado una gran cantidad de agua. Pero hay que preguntarnos, ¿esta agua será fracking? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, en vez de utilizarse para el consumo humano, que también lo plantea el Plan Hídrico Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues había que ver, ¿no?, qué cantidad de esta agua liberada o desprivatizada se utilizaría para el fracking. Bueno, este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fractura hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio. Adelante. Los hidrocarburos que extraen de lutitas son el petróleo y el gas natural, como hemos comentado, que se encuentran atrapados en esos poros de formaciones rocosas poco permeables situadas en el subsuelo. Suelen encontrarse a profundidad de entre 1,000 y 5,000 metros. Imagínense, ¿no? Una profundidad de 1 kilómetro
o de hasta 5 kilómetros a partir de la superficie de la Tierra, ¿no? Adelante. Los principales impactos socioambientales del uso del fracking son disminución de disponibilidad de agua, contaminación de las fuentes de agua, impacto sobre la salud debido a sustancias mutagenéticas o cancerígenas, debido a sustancias químicas que irritan la piel y las vías respiratorias, debido a la presencia de precursores hormonales en el agua. La emisión de gases contaminantes, entre los cuales se incluyen gases de efecto invernadero, que contribuyen propiamente al calentamiento global. Adelante, por favor. Según datos presentados por la Alianza Mexicana contra el Fracking, con información de Cartocrítica, al menos 924 pozos fueron perforados de 2003 en México mediante la técnica de la fractura hidráulica. Es decir, en el pleno sexenio de Vicente Fox, modelo neoliberal, bueno, pues se dieron la manga ancha para aplicar fracking, ¿no? Los estados afectados por esta práctica, ahora promovida por la reforma energética de Peña Nieto, o digamos, sí, fueron Coahuila, 47 pozos, Nuevo León, 882 pozos, Puebla con 233 pozos, Tabasco con 13, Tamaulipas con 100 y Veracruz con 349 pozos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces vemos, ¿no? Digamos, en buena medida, sí, que toda esta franja, ¿no? La llamada franja de oro, desde el sur de Tamaulipas, todo el estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, además de la extracción de petróleo, además de la extracción de gas convencional, bueno, pues todo este territorio fue utilizado durante el neoliberalismo para extraer gas no convencional. Y no solamente gas, también petróleo, digamos, derivado de la técnica del fracking, ¿cierto? Y también, digamos, la cuenca del Burgos, ¿no? Digamos, también fue un territorio explotado, ¿no? Para producir fracking, ¿sí? Entonces, ahí vemos en el mapa la zona fundamental en la que ya se había aplicado fracking. Y hay que recordar que el presidente López Obrador hizo un decreto para prohibir el fracking por su alto impacto ambiental. No hay fracking sustentable, ¿sí? Nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, que estamos muy de acuerdo con esta llegada de la Cuarta Transformación, por supuesto, pero que no estamos de acuerdo, yo en lo particular no estoy de acuerdo en la aplicación de fracking, está planteando que se pueden aplicar nuevas tecnologías no tan dañinas al medio ambiente, pero pues eso no existe, de todas maneras lo va a dañar, de todas maneras va a dañar, va a contaminar mantos freáticos, de todas maneras va a contaminar la tierra, ¿cierto? Y además estas nuevas tecnologías, ¿no? En el fracking, de la que se habla, pues son experimentales, o van a ser experimentales. Entonces, esta opción, digamos, que tiene contemplado el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no lo veo, digamos, viable en términos ecológicos. Sí viable para salvaguardar o para corregir o para disminuir el déficit de gas que tenemos, pero ¿a costa de qué? Del vital líquido, ¿sí? Si sabemos que se necesita gas para producir energía eléctrica, pues necesitamos agua para producir gas. Nos estaríamos acabando propiamente el vital líquido para producir gaslutitas. Y además que estamos propiamente en un estado de estrés hídrico. El 52% del territorio nacional actualmente vive en estrés hídrico. Vamos, no obstante que el año pasado cayó una fuerte cantidad de agua a partir de las lluvias y se pronosticaba al principio de 2025 una fuerte sequía, ¿eh? Pero bueno, tuvimos extraordinariamente lluvias tremendas, gracias a Tlaloc, vamos a decirlo así. El 80%, ¿no? Digamos, del sistema Cutzamala pudo reabastecerse, ¿sí? Y hasta hoy es el año, abril 2026, que efectivamente tenemos el sistema Cutzamala, el más complejo de nuestro país, que abastece necesidades hídricas de la Ciudad de México, está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, esto es extraordinario, pero seguimos estando en estrés hídrico, ¿sí? Entonces, no podemos aplicar una técnica que necesita fuertes cantidades de agua, ¿no? Damos a la siguiente, por favor. Esta también, digamos, es un mapa similar al anterior, lo podemos ver más detalladamente.
las zonas en donde se ha aplicado el fracking y la presencia de los pozos en las entidades federativas que hemos mencionado. Adelante, por favor. Y particularmente, pues este es un mapa del estado de Puebla, en donde durante el neoliberalismo y durante el sexenio de Moreno Valle, ¿no? Que se le hizo tan fácil, ¿no? Digamos, ir con las necesidades de las transnacionales, de Estados Unidos, ¿no? De aplicar el fracking a diestra y siniestra, de privatizar el agua precisamente para la minería y para el fracking, ¿no? Pues bueno, pues utilizaron a la Sierra Norte, ¿verdad? Como carne de cañón para hacer proyectos tanto de minería a cielo abierto para extraer oro y plata, proyectos de hidroeléctricas para generar energía eléctrica para las mineras y precisamente para el fracking, ¿no? Entonces trataron de hacer de la Sierra Norte un infierno ambiental, cosa que no pudieron gracias a la gran resistencia de los pueblos originarios, los pueblos indígenas de la Sierra Norte, ¿no? Los pueblos nahuas, los pueblos totonacú, entre otros, ¿no? Digamos, hicieron frente a estos proyectos de muerte, tanto de fracking, repito, de minería a cielo abierto y de hidroeléctricas, y no pasaron, ¿sí? Ejemplos de éxito, Tetela de Ocampo, cancelación del proyecto minero acá en los Slim, Iztacamastitlán, 2 concesiones fueron canceladas por la otrora Suprema Corte de Justicia de Norma Piña, cosa curiosa, cosa extraordinaria, que solamente sucedió en Puebla porque no cancelaron otros proyectos de minería, pero Iztacamastitlán triunfó en ese sentido, ¿sí? Y también, digamos, los pobladores, las comunidades de Sautla, lograron expulsar una minera china, ¿no? Vámonos para afuera. 8 mujeres en Olimpia, en la Sierra Nororiental en Puebla, le pusieron freno a Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, que intentaba construir una hidroeléctrica para generar su propia energía eléctrica de sus mineras, ¿no? No pudieron, ¿no? Entonces, la Sierra Norte, los serranos poblanos, una vez más en la historia, se colocan como grandes héroes, ¿no? Ellos fueron los principales defensores en la batalla del 5 de mayo de 1862 contra la invasión francesa, ¿sí? Y son los héroes que en estos últimos años han hecho resistencia contra las transnacionales, contra el neoliberalismo y contra el neocolonialismo. Adelante, por favor. Ya en esta última imagen, ¿verdad? Ah, ya son 8:13, me faltan 2 minutos para llegar a 8:15. Perfecto, ¿no? Ahí está, digamos, el ciclo, digamos, de producción de gas no convencional, ¿no? Ahí tenemos los numeritos, ¿no? Propiamente, ¿no? Ya lo que explicamos, ¿no? Hay una perforación vertical, luego horizontal, se inyecta fuertes cantidades de agua, químicos que contaminan propiamente las aguas subterráneas, ¿verdad? Porque no es que solamente se libere el gas y ya, ¿no? Se atrapa, ¿no? También causan estragos a nivel subterráneo, causan estragos en las aguas subterráneas. Entonces, efectivamente, ¿no? Aunque se tenga contemplado como una opción para reducir el déficit, esto no va a solucionar el déficit de gas, ¿sí? Por lo tanto, aunque su servidor esté completamente a favor de la cuarta transformación, a favor del modelo post-neoliberal, a favor del humanismo mexicano, ¿sí? Yo soy de los que me sumo a no fracking, ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca. Muchas gracias. Perdón, maestro, no evité escuchar su... Al contrario, gracias a usted, doctor Oscar. Solo estoy compartiendo el glosario para complementar los datos. Gracias, doctor Oscar, por sí, su muchas gracias. Sensibilidad, su tiempo para participar con nosotros hoy. Ahora, en el segmento de preguntas y respuestas, si existiese la voluntad para participar por parte de algún invitado en Zoom o en Facebook con alguna pregunta que suplicaría fuera concreta o algún comentario adicional, suplico lo pudieran hacer levantando la mano física, mano virtual, y poder incorporar el orden de intervenciones correspondiente. Efectivamente, doctor Oscar, hablaba de Iztacamastitlán. Mientras se enlista alguna pregunta, estaré atento. En Iztacamastitlán, doctor Oscar,
esta cancelación de la minera Almaden Minerals. Almaden Minerals, tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, pero llegó a instancias internacionales, la demanda, se demanda al Estado mexicano, al menos fue lo que escuché hace ya algunos meses en la exposición que hizo Julio Glockner, donde participó Mónica Muñoz Cid. Yo no sabía, yo ignoraba esta cuestión de Almaden Minerals, pero pues son los retos a los que se enfrenta el Estado mexicano al afrontar precisamente el pleno desarrollo o en búsqueda de su soberanía, ¿no? Y apropiarse de sus recursos minerales estratégicos, tierras raras, en fin. Acaba de solicitar el uso de la voz el doctor Pedro Ponce Javana, quien es académico de Chapingo, y para lo cual le pido amablemente ya activó su micrófono. Adelante, doctor Pedro, le escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. No tengo Buenas el noches, gusto ¿qué tal? de conocer al doctor Oscar, pero muchas gracias por esta clase que nos acaba de dar. Yo humildemente entiendo de alguna manera que aquí nos está explicando las teorías del desarrollo. Son dos teorías en las que yo creo que todo universitario, tanto maestros como alumnos, deberíamos de entender e interpretar. Y efectivamente, de 1982 al 2018 se aplicó un modelo de desarrollo a partir de una teoría, y a partir del 18 para acá se está aplicando otra teoría. Sí, Yo soy agrónomo, tengo maestría y doctorado, y vengo también desde las fuerzas de la izquierda. Por ejemplo, me tocó ahí en la UAP en el 70-71 un movimiento con el Frente Obrero Campesino Estudiantil. Soy poblano, soy mixteco. sí, Entonces, mi preocupación es el cómo aplicamos la cuarta transformación y cómo interpretamos el humanismo. Por ejemplo, en nuestro caso, como agrónomos, yo creo que había que revisar principalmente los medios de producción. En nuestro caso sería la tierra, pero también el agua, y no nos ponemos de acuerdo. Hay dos leyes sobre la Ley Federal de Aguas, hay una discusión y como que no le queremos entrar. Tiene sus virtudes, tiene sus aciertos, no digo que no, en esta transformación. Eh, Entiendo que aquí se requiere mucha preparación, sobre todo para los que están tomando decisiones. Y bueno, no es un reclamo, pero sí es una preocupación mía. Aquellos que nos atacaron ahí en Puebla para dar alternativas de solución a la producción para alcanzar la soberanía alimentaria, ahora están decidiendo en el gobierno estatal. Pero bueno, dice el gobernador que son sus decisiones personales. Pues sí, pero en términos de economía política, pues nos están afectando a tal grado que cada año ahora vamos a comprar 24 millones de toneladas de maíz, cuando en nuestro país pues se podían producir. Entonces, eh, mi pregunta va en este sentido. ¿No considera usted que sería muy bueno, y esta es una pregunta que me hicieron en el Congreso en una presentación de un libro que sí, escribí, no sería muy bueno que tocáramos la columna vertebral del Estado en el que tienen que cambiarse las estructuras y que tienen que ver con las relaciones sociales de producción, tienen que ver con los medios de producción? Eh, no sé cómo considera usted, pero a mí me preocupa mucho también que el gobierno de nuestro estado en Puebla, acabo de leer su libro que acaban de presentar, que le llaman La Revolución Agrícola. Por ahí en alguna parte medio toca en el concepto del sustentable, pero no es la columna vertebral, tampoco es transversal a todo tipo de desarrollo.
Entonces yo creo que por ahí tenemos que empezar y bueno, a lo mejor también con las propuestas que usted hace, pero se requiere educación ambiental. Finalizo comentándole a usted que yo participo en una organización ambientalista, pero también participo en una incipiente colegio contra los tóxicos y el medio ambiente. Le voy a mandar a todos ustedes, sobre todo usted, doctor, la invitación. El 5 de Gracias. mayo hay una reunión en la UNAM, en la Facultad de Economía, en el Auditorio Ho Chi Minh, y se va a discutir este tema del fracking. Qué interesante, muy bien. La tecnología. De antemano le agradezco mucho, nos dio bastantes elementos para los que estamos en el campo constantemente buscando el mejoramiento social de las condiciones de vida de los productores. Esto nos da elementos para dar alternativas. Acabo de estar en Juchitán, Oaxaca, y efectivamente esos reguiletes famosos pues nos contrarrestan para la producción agrícola, la ganadería, la forestería, pues, ¿no? Y Así ahora es. el aire es un medio de producción, y si vamos a hacer un estudio, también hay un acaparamiento, ahí se perdió el bien común de las comunidades, ¿no? También estuvimos centrados en la Sierra Norte de Puebla, como la Tosepa Antitatanisque, entre otras organizaciones participaron y tuvieron que utilizar un artículo internacional de la Organización Internacional del Trabajo, porque nuestra constitución no lo daba en los otros sexenios, para oponerse al fracking y extraer la minería a cielo abierto. Felicidades por su exposición, muchas gracias. Acabo de aprender bastante. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Pedro Ponce. Pues si gusta, puedo contestar a su pregunta, o como lo diga el senador Ernesto García o Eduardo Ruiz. Sí, 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 adelante, doctor más Oscar, preguntas. si fuera tan amable, por favor. Adelante, doctor, no hay problema. Ok, muy bien. Bueno, pues algo muy importante, interesante que nos ha planteado el doctor Pedro Ponce, ¿sí? Entonces nos dice cómo reestructurar la columna vertebral, ¿no? Digamos, de la economía en México, que tiene que ver con los medios de producción, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es que, bueno, efectivamente estamos defendiendo la llegada de la cuarta transformación, ¿verdad? Del humanismo mexicano, sí, pero la cuarta transformación no deja de ser capitalista, no es anticapitalista, como así, digamos, lo plantea otro modelo, ¿no? De izquierda, ¿no? Porque existe en nuestro país la izquierda anticapitalista, que propiamente estaría representado, ¿no? Digamos, por las comunidades más conscientes en este sentido, ¿no? De hecho, todos los pueblos originarios, ¿no? Digamos, han sido o han tenido un modelo comunitario muy alejado del capitalismo y máxime del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es la parte más salvaje del modo de producción capitalista. Entonces, estos modelos progresistas, como la Cuarta Transformación, hay que recordar, ¿no? Digamos que la primera oleada de gobiernos progresistas iniciaron en Sudamérica con la llegada de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela, con Lula da Silva en su primer periodo, con los Kirchner en Argentina, con Evo Morales en Bolivia, ¿sí? Con Lugo en Paraguay, ¿cierto? Después fueron atacados, ¿no? Digamos, por la reacción, ¿no? De la derecha, la reacción del neoliberalismo, del imperialismo, ¿no? Entonces, en Argentina volvió la derecha, en Bolivia volvió la derecha, por desgracia, ¿no? Digamos, ahí se pelearon los dos grupos de izquierda. Sí, digamos, el Perú, ¿no? Digamos, ahí está encarcelado el presidente legítimo Pedro Castillo, ¿sí? Chile tenemos de nueva cuenta el regreso a la derecha, ¿sí? Con este neopinochista, ¿no? Cast, ¿no? Y así podemos enumerar muchas cuestiones. En México estamos en esta oleada, ¿no? Bueno, en este regreso de gobiernos progresistas, ¿no? De alguna manera yo lo habíamos tenido, de alguna manera, ¿no? Ya lo habíamos tenido con algunos gobiernos del régimen por revolucionario, ¿sí? Entonces, después de la gran noche neoliberal de 36 años, tenemos digamos, la posición de estos gobiernos progresistas, tanto de López Obrador como Claudia Sheinbaum, y repito, siguen siendo capitalistas, ¿no? Digamos, con muchas políticas socialistas, pero hay que recordar que el socialismo es un modo de producción que recibe también el siguiente nombre, ¿no? Es también capitalismo de Estado.
no deja de ser capitalismo, ¿no? Digamos, está la existencia de la inversión, por lo tanto es capitalismo desde el Estado, ¿no? Pero solamente con los sectores más estratégicos y no del todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el sector de la generación eléctrica, cuando era casi del 100% controlado y dirigido por el Estado, hoy tenemos apenas el 54% controlado por el Estado y el resto por la iniciativa privada, ¿sí? Entonces no hemos recobrado el completo papel, ¿no? Digamos, de la dirección del Estado en la generación de energía eléctrica. Siguen estando empresas privadas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Digamos, ¿cómo cambiar propiamente esta cuestión capitalista, ¿no? Bueno, pues efectivamente se tiene que hacer un gran trabajo con las comunidades, ¿no? Digamos, del gobierno federal, los gobiernos estatales con las comunidades, ¿sí? Digamos, dejar propiamente que gestione sus propios proyectos las comunidades, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? Digamos, controlen también sus propios medios de producción, entre ellos los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, se necesita una reconfiguración en este sentido, aunque digamos, ha habido algunos esfuerzos, ¿no? Con la modificación del artículo 2 constitucional, que los pueblos originarios ya son sujetos de derecho público, que pueden ejercer su propio presupuesto, que hay entrega del presupuesto, vamos, nacional para que ellos decidan sus propios proyectos, pero esto no es suficiente, ¿cierto? Entonces, esos proyectos de fracking, ¿sí? En donde se busca propiamente un proceso de reindustrialización del país, estaría afectando los propios intereses de las comunidades. Lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, de que va a haber resistencia, por supuesto. Entonces, se necesita mucho diálogo, ¿no? Lo bueno que, digamos, dentro de la reforma del artículo 2 constitucional no puede soslayarse la consulta abierta directa a los pueblos originarios con cualquier proyecto que haga alguna empresa o que haga las empresas del Estado mexicano, ¿cierto? Entonces, se necesita mucho trabajo, digamos, para que no sean dañados los intereses comunitarios, los intereses de los pueblos originarios. Lo primero que tiene que estar por delante son los intereses de los pueblos, de las comunidades. Y así como decía Zapata, ¿no? En las leyes zapatistas, ¿cierto? ¿No? Digamos, en este periodo revolucionario, hay que recordar que entra Zapata con mayor fuerza a partir de la usurpación de Victoriano Huerta en 1914, hasta que es asesinado en 1919 en la hacienda Chinameca en Morelos, ¿no? Digamos, las leyes de Zapata establecían que lo primero que tenía que establecerse es una verdadera democracia, una democracia desde los pueblos, desde las comunidades, desde las asambleas comunitarias, para que estas decisiones puedan llegar a los gobiernos municipales, después propiamente llegar a los gobiernos de los estados y luego a la federación. Voy a conectar mi computadora. Sí, aquí ya se me está bajando la batería. Rápidamente lo hago. Sí, entonces no podemos subrayar esto, ¿no? Entonces, en un modelo de verdadera democracia, las decisiones se tienen que tomar desde las comunidades, desde los pueblos, ¿sí? Y después ya ser subidos, entre comillas, a los gobiernos municipales, estatales y al gobierno federal. Muy bien. Gracias. Sí, no sé si ya respondí a la pregunta del doctor Pedro Ponce. Gracias, sí, muy bien. Gracias, sí, doctor Oscar. Comenta el doctor Pedro Ponce que sí, muy, muy agradecido, doctor Oscar, y desde luego, doctor Pedro Ponce. Gracias, doctor Pedro, por el dato del 5 de mayo, día por demás relevante para este evento. Bueno, en el orden de intervenciones corresponde el uso de la voz a Eduardo Ruiz. Posteriormente visualizo que desea participar Isaac Hernández, pero Sí, sí. en un segundo momento corresponde el uso de la voz a Eduardo. Posteriormente, Isaac, amablemente le escuchamos, por favor. Eduardo, adelante si nos apoyas activando tu micrófono, por favor. Sí, pues un gusto nuevamente, doctor Oscar. Gracias, La Lalo, cátedra que igualmente. nos acaba de compartir y se va teniendo una claridad en esta postura previa que yo tenía, mis afinidades a la transformación y también mis observaciones que ahora que lo escucho se reafirman.
vino a mi memoria una de las obras que leí durante la licenciatura en economía, que fue Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de Keynes. Y ahora que usted mencionó que estos gobiernos de corte nacionalista, si se puede decir de esa manera, o de Así izquierda, es, sí. neo-keynesianismo, no lo había visto de esa manera, retomando a Keynes. Yo, o también del humanismo, el humanismo mexicano o la economía humanista mexicana, como se ha mencionado desde el oficialismo, y la que yo había planteado, aunque algunos compañeros de la izquierda se hayan alborotado y hayan dicho, le estás dando armas a la oposición, cuando planteé que tiene sigue conservando el neoliberalismo, pero es como gobiernos post-neoliberales, y este momento que usted lo mencionó, pues va acercándose a esta postura que yo tenía previamente. Bueno, mi pregunta es la siguiente, doctor. Este, es muy difícil este momento donde uno está entre la espada y la pared, ¿no? Donde o queremos la industrialización del país para reducir la enorme La dependencia. dependencia con Estados Unidos, pero del otro lado está el sacrificio, si se puede decir de esa manera, a, a tocar la tierra, ¿no? Aunque implique yo creo que en estos momentos incluso mover población, se contaminan ciertos lados de los recursos naturales, sean en la tierra, el agua, subsuelo. Entonces, ante esta enorme decisión, ¿qué, qué le ha faltado a a los dos gobiernos de izquierda, pero neoliberales, para desmantelar todavía aún la política de 36 años neoliberal? ¿Dónde ha notado usted, doctor, que todavía le falta trastocar esos intereses internacionales, aunque también sabemos que hay intereses mezquinos nacionales que parece que no son patriotas, pero que se sigue manteniendo esa postura, esa economía neoliberal? ¿Dónde le ha faltado la transformación tocar? Sabemos que es muy complicado, intereses muy grandes. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y ya después, Ernesto, por favor, una segunda. Gracias. Ok, perfecto, estimado Lalo. Muy interesante la pregunta que haces, ¿verdad? Digamos, ¿qué le ha faltado a los dos gobiernos de izquierda, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, para desmantelar el neoliberalismo? Bueno, para empezar, desmantelar el neoliberalismo, bueno, pues no se hace de un día para otro, ni en un sexenio, ni en dos, pero se han dado fuertes golpes al neoliberalismo, ¿no? Precisamente con esta política neokeynesiana, ¿no? Con esta política que va en contra de la propia lógica del neoliberalismo. Digamos, se ha hecho lo propio, lo correcto para, digamos, llevar este proceso de desmantelamiento. No obstante, seguimos teniendo inercias neoliberales, precisamente en esta rama de lo energético, en este sector energético. López Obrador dijo, se prohíbe ya o no se va a dar ya ninguna concesión a la minería a cielo abierto. ¿Sí? Se cancelan nuevas concesiones o simplemente no se van a otorgar nuevas concesiones. Pero las que ya estaban otorgadas se van a respetar. Pero pues resulta que los gobiernos panistas, tanto de Fox como Calderón, fueron los que más concesiones dieron. Peña Nieto antes de irse dio las que quiso, ¿sí? Entonces, digamos, seguimos arrastrando esta gran vulnerabilidad, seguimos teniendo esta inercia neoliberal de alta extracción, que ni siquiera es para beneficio de México, ni se cobran los impuestos que se deberían cobrar, ¿no? Y durante el neoliberalismo eran impuestos irrisorios, ¿no? Impuestos ridículos, ¿cierto? Llevándose las grandes cantidades de oro y plata y otros metales y otros productos de la minería no metálica, ¿no? Entonces, este es el principal sector de vulnerabilidad, ¿no? Pues tanto que pues tenemos un déficit en gas, ¿no? Digamos, y estos productos los desgobiernos panistas y priistas, de los gobiernos neoliberales, ¿no? Digamos, con la inyección de nitrógeno al petróleo, contaminaron el gas de México, cosa que, bueno, repito, digamos, estamos importando fuertes cantidades de gas, ¿no? Como ya lo vimos.
¿sí? Entonces, digamos, esto es la principal vulnerabilidad, esto es lo que, digamos, ha faltado y sigue faltando, digamos, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, que no es cualquier cosa, ¿sí? Y que no sé cuántos años, cuántos lustros o cuántas décadas se puedan corregir estas vulnerabilidades, digamos, derivadas, ¿no? De las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, que nos faltan muchas cosas para desmantelar completamente el neoliberalismo, por supuesto, ¿no? Y digamos, ahí tienes a los simpatizantes de la oposición, ¿verdad? Que son los que verdaderamente ejercen el pensamiento mágico, que llegando propiamente López Obrador o Claudia Sheinbaum ya quieren, ¿no? Digamos, por ejemplo, la gasolina a 10 pesos, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, esos sí son los del verdadero pensamiento mágico, ¿no? Entonces, digamos, nos va a llevar, bueno, un buen proceso, nos va a llevar tiempo más para seguir desmantelando, ¿no? Las atrocidades del neoliberalismo, ¿sí? Esa es mi respuesta, estimado Lalo. Muy amable, doctor Oscar. Corresponde el uso de la voz a Isaac Hernández. Adelante, Isaac, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues primero que todo, muchas gracias y felicitar al doctor Oscar por su participación, por su charla que nos compartió Muchas y gracias, Isaac. sobre todo, bueno, un saludo, doctor. Sobre todo, creo que espacios como estos, donde se comparte pensamiento crítico y donde además se interactúa de esta manera, ¿no? No se trata solamente de seguir las indicaciones de las autoridades simplemente, sino que también tener pensamiento propio, pensamiento crítico. Y creo que de eso enriquece pues la política de nuestro país. Entonces, lo que yo quiero, pues más que nada, pues aportar es de que a veces cuando hablamos del déficit energético que existe en nuestro país, pues eh, creo que también hay opciones, eh, por ejemplo, en el caso que estamos viendo de Cuba, donde por esta situación del bloqueo que está viviendo, pues China pues ya le apoyó con equipos generadores de energía solar. Además también a base de esto, creo que se logró que en el propio país de Cuba pues se pudiera refinar petróleo de alta densidad, cosa que no se había logrado. Y pues creo que también aquí en México lo que se puede hacer, se pudiera pues sugerir es de que se den mayores subsidios a los consumidores que usen poca energía. Es decir, no se trata de que cada día se use más y más energía, sino que se use lo menos posible. Y pues con respecto a que pues esta situación de la propuesta de fracking que se pretende implementar aquí en México, pues siempre son los pueblos originarios, pueblos indígenas y población rural que en su mayoría tienen estos espacios, estos territorios geográficos en sus manos y que por siglos los han sabido cuidar, han sabido convivir con la tierra, pues van a ser ellos los que van a salir más afectados. Entonces, yo también estoy totalmente en acuerdo con lo que piensa el doctor Oscar y pues serían, pues sobre todo eso, o sea, esa sería mi participación y muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaac. Muy amable con tus comentarios. Sí, completamente de acuerdo con lo que estableces, ¿eh? Gracias, Isaac y doctor Oscar. Eduardo Ruiz, solicitaste el uso de la voz para una segunda intervención, para ir concluyendo casi. Ya. Adelante, Sí, Eduardo, por favor. sí, Ernesto. Sí, la segunda pregunta, doctor. Durante el transcurso de sus diapositivas y toda esta parte del contexto de la dependencia energética y las propuestas que se tienen frente al fracking, mencionó un par, creo que más de tres, cuatro propuestas. Eh, yo planteo la siguiente, doctor. La posibilidad de la energía nuclear. ¿Qué tan
esta condición. Sé que usted lo mencionó muy claramente, todo tipo de energía contamina. Obviamente, algunas en mayor, menor y en mediana medida, ¿no, doctor? Pero la alternativa de la energía nuclear, doctor, tengo entendido que hay una entidad federativa como Chiapas que tiene yacimientos de uranio Bueno, así es. que optara por esa política energética. Entonces, ¿cómo lo ve usted, doctor? ¿Es cuánto? Muy bien, pues efectivamente es una opción más, la energía nuclear, sí, también va a tener repercusiones ambientales fuertes, la extracción del uranio, ¿no? Va a implicar también efectivamente daños al ambiente, sí, pero además vamos a tener el acoso, si no es más que suficiente lo que tenemos, el acoso del orangután naranja, Donald Trump, ¿verdad? Digamos, el acoso al que efectivamente ha hecho a todos los países que han tratado de desarrollar ese sector nuclear, ¿no? Pues ahí tenemos Irán, bajo el pretexto digamos, de construir eh, fuertes cantidades de ojivas atómicas o de bombas atómicas, digamos, que es distinto, ¿no? Digamos, al desarrollo de energía nuclear, pero se toma como pretexto este asunto de las bombas nucleares en aras, ¿no? Digamos, de desincentivar ese desarrollo de la industria nuclear o de la energía nuclear. En el momento en que México empiece a desarrollar efectivamente el sector de energía nuclear, vamos a tener un doble acoso del imperio estadounidense de no dejarnos desarrollar, ¿no? Digamos, esta energía nuclear. Si, digamos, están siendo atacadas las obras de la Cuarta Transformación, ya llevamos 2 incendios en Dos Bocas. Ya llevamos también un descarrilamiento en el tren interoceánico. Ya tenemos también otro accidente, entre comillas, ¿no? En el tren Maya, ¿no? Imagínate, ¿no? Digamos, el asunto cuando empecemos a desarrollar en gran medida, ¿no? Digamos, la energía nuclear, ¿sí? Entonces, Estados Unidos nunca ha querido tener un Japón al otro lado del Río Bravo, ¿sí? Cosa que el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum los ha desafiado al imperialismo estadounidense. Por eso precisamente están contra nosotros. Pero ahí tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum que le ha planteado cara, López Obrador le ha planteado cara, ¿sí? Pero que seguimos, estamos acosados por Estados Unidos, lo estamos. Y cuando desarrollemos en mayor medida este asunto de la energía nuclear, vamos a tener otro, vamos a ver, otra cantidad, ¿no? Otra, otra cantidad de acoso, ¿no? Por parte del desgobierno estadounidense, ¿no? Del imperialismo estadounidense, ¿no? De que es viable, ya tenemos, vamos a tener repercusiones ecológicas, por supuesto, y sería otra posibilidad, pero en estas condiciones. Esa sería mi respuesta, Lalo. Sí, gracias, doctor. Sin duda, una complejidad, ¿no? Más allá del desastre natural, también los intereses, ¿no? Geopolíticos que se pueden dar. Exactamente, Y no lo había visto geoeconómicos. desde esa óptica. Gracias. Adelante, Ernest. Gracias, Eduardo y doctor Oscar. Muy breve y concreto, doctor Oscar. No queremos abusar de su tiempo, pero es un tema que nos estimula a participar y particularmente usted hablaba de los proyectos de muerte. Vino a mi mente esta obra del académico Eckhard Boge Schmidt sobre patrimonio biocultural, pueblos y comunidades equiparables, donde habla de proyectos de muerte y proyectos de vida. Habla ya de abandonar estos protocolos impuestos, protocolo de Nagoya, la UPOV 91, que afectan el intercambio en el germoplasma de la semilla, afectan a la semilla nativa. En concreto, doctor Oscar, el economista Arturo Huerta González, quien visita cada año nuestra ciudad de Puebla en el marco de la Feria Nacional del Libro, que este año lo invitamos, estuvo el sábado 21 de marzo, presentó su libro Aranceles y Geopolítica, los límites de la política económica de México. Él habla de ya reformar la ley orgánica del Banco de México, reducir las tasas de interés. Como toda propuesta es digna de criticar, ¿eh? Él no se ostenta como algunos autores, ¿no? Que quizás con la verdad absoluta, ¿no? Como toda propuesta digna de desmenuzar, de criticar y de autocriticar. Mencionaba yo de la reforma a la ley orgánica del Banco de México, reducir las tasas de interés,
ha aumentado con datos duros de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha aumentado la importación de granos básicos y semillas, arroz, trigo, maíz, frijol, soya. Se habla de la próxima renegociación del TEMEC que inicia el 25 de mayo, pero serán rondas bilaterales o binacionales. Y se habla ya, doctores como el doctor Montoya, de los granos básicos, ya quitarlos del TEMEC. No es fácil, no es sencillo, es complejo y exige ser abordado desde esa complejidad. Pero, doctor Oscar, concluyo en concreto, ¿usted cree que podamos desarrollar en Puebla una política económica tendiente a alcanzar progresivamente también la instrumentación de políticas públicas de gobierno y de Estado son progresivas y transversales para detonar el desarrollo endógeno, la vocación productiva del territorio? Pero ¿cree que tengamos condiciones al corto, mediano y largo plazo en Puebla, en territorio poblano, para aprovechar las tierras cultivables, instrumentar una política económica a favor de la soberanía energética, doctor Oscar? Sí lo podríamos hacer, sí lo podríamos hacer siempre y cuando, digamos, ni las empresas, ni las transnacionales, y ni el propio Estado mexicano, digamos, obligue o coloque, digamos, los proyectos que a ellos les interesan, ¿cierto? Entonces, digamos, los serranos ya nos dieron la lección, los serranos ya pusieron el ejemplo. Los serranos, digamos, con su resistencia, lograron, lograron, digamos, cancelar muchos proyectos de muerte, ¿cierto? Entonces, efectivamente, solo con organización, solo con conciencia, solo con conocimiento no solamente el científico, ¿verdad? Porque el conocimiento científico no es el conocimiento superior, ¿no? Digamos, están también los saberes populares que también son ciencia, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿no? Digamos, si estamos conscientes de todo esto y estamos organizados, bueno, pues entonces de la mejor manera, y como bien lo dices, Ernesto, de manera progresiva, podemos establecerlo, digamos, el interés general, ¿no? El verdadero interés general. Y efectivamente, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, afirmó que ya somos de nueva cuenta autosuficientes en la producción de frijol. Bueno, nada más el frijol como grano básico, pero no del maíz, ¿no? Ahorita tenemos fuertes cantidades de importación de maíz blanco, ¿no? Tenemos la amenaza del maíz transgénico, como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, digamos, dependemos, ¿no? También de las bondades de la tierra, de las bondades del tiempo, del clima, para efectivamente, ¿no? Digamos, tener las mejores condiciones para producir, ¿no? Los granos básicos y otros cultivos, ¿no? Pero entonces, digamos, sí es una cuestión bastante compleja en donde se necesita un alto nivel de conciencia, un alto nivel de politización, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿no? Digamos, hacer resistencia contra la desinformación de los medios de comunicación tomados por la derecha, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es lo que precisamos, ¿no? Digamos, conciencia, información, organización, precisamente para lograr las metas que has establecido, estimado Ernesto. De acuerdo, doctor Oscar, y estoy de acuerdo con su comentario de fomentar procesos de educación permanente en la vida de los seres humanos, como el de hoy, y que agradecemos su tiempo para no ser esclavos de lo que otros dicen, esclavos de lo que otros piensan y esclavos de lo que otros hacen, y detonar proyectos de vida comunes, colectivos, para no permitir que otros impongan nuestro futuro y nosotros mismos, en la medida de las posibilidades, determinar el proyecto y el rumbo hacia donde queremos ir, como usted muy bien lo sabe, con estos planes de desarrollo municipales, estatales y federales, y que muchas veces no hay esa coherencia y congruencia, ¿no? Pero que efectivamente depende del pueblo, siendo el sujeto político fundamental para que haya Estado, el que participe activamente en la toma de decisiones, con los comentarios que usted ya refirió, con esa organización. Doctor Oscar, profundamente agradecidos a nombre de Opción Ciudadana Puebla, colectivo que este año ya cumple 11 años. Agradecemos su tiempo, ya que usted hablaba de los recursos naturales, doctor. El tiempo es un recurso natural
no renovable más valioso que tiene el ser humano, en palabras de la doctora Rosana Schiaffini Aponte, también académica de la UAP. Agradecemos su tiempo como ponente, gracias por compartir los datos con nosotros, y a nuestros invitados también, gracias quienes nos acompañaron en Zoom y en Facebook para seguir fomentando estos espacios de reflexión y, como señalaba Isaac Hernández, el pensamiento crítico que debe estar presente a lo largo de toda la vida de los seres humanos. Gracias, doctor Oscar, por su tiempo. Muchas gracias por la invitación, estimado Ernesto un abrazo, hasta García. luego. Muchas gracias a mi exalumno Lalo, ¿verdad? Que también me ha invitado a varios actos académicos. Y bueno, agradezco entonces y agradezco también a todos los presentes, a los académicos, a las académicas, a todos los amigos y amigas que se conectaron, ¿verdad? Para llevar al cabo esta charla, ¿cierto? Entonces, muchas gracias y envío un abrazo a todas y a todos. Gracias, Igualmente un doctor. abrazo y quedan las puertas abiertas para próximas participaciones, doctor Oscar. Gracias por su tiempo y a todos, gracias también. Muchas gracias. Hasta luego, buena noche. Hasta luego, buenas noches, nos vemos.